Buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas una vez más, agradeciendo a todos el favor de su atención aquí en este lugar donde nos abren las puertas, a Dios la gloria, porque podemos pues compartir las verdades bíblicas que el Señor nos muestra a través de su palabra. Bendecimos esta casa de vida, Iglesia Casa de Jesús, Iglesia Cristiana, una vez más también, aquí con la buena noticia para que todo aquel que en Él crea, pero para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Verdades bíblicas se han encargado de establecer la verdad, el vínculo espiritual a través de la Biblia y el creyente y la Biblia. Y es la manera en que podemos nosotros llegar a restaurar nuestra vida. Es importante saberlo, meditarlo, analizarlo y ponerlo por obra, porque si no, no sirve. Si esto no lo ponemos en obra, pues esto ya así totalmente no sirve. Es importante que le demos seriedad a esto, ¿verdad? Y hoy vamos a tratar un tema, ¿verdad?, que el Señor puso en nuestro corazón. He visto en las calles la necesidad, que pienso yo que fue lo que el Señor Jesucristo miró cuando anduvo en tierra: tanta necesidad, pobreza, enfermedad, y la necesidad de buscar de un Dios todopoderoso, que es el que nos puede sanar, nos puede libertar, ¿verdad? Porque sabemos a través del tema espiritual que hay un gobierno espiritual maligno, ¿verdad?, en las manos de Satanás, el diablo. Pero la gente, al no conocer las Escrituras, pues no saben. Aunque nosotros sabemos que ya pues la victoria se hizo en la cruz del Calvario, que ya la tenemos, la victoria en Cristo Jesús, y que somos nuevas criaturas, pues la mayoría de las gentes no lo sabe, y el diablo lo sabe también. Por eso los tiene esclavizados, y la gente, como no tiene cómo hacer frente a esa lucha, viviendo en pecado, pues no saben cómo liberarse de él. Entonces vamos a establecer un tema, porque esto tiene que ver no nomás aquí en las casas, en las clínicas, en los centros de recuperación, sino también allá afuera. Un saludo a los que nos ven a través de las redes sociales. Pero hay muchísima gente, lo tengo que decir así, que debería de estar en estas clínicas, pero andan allá afuera con el pecado, así nada más, con el pecado a gran manera. Es por eso que nosotros vemos todas las situaciones que está pasando el mundo: el adulterio, la fornicación, la inmundicia, los feminicidios, todo ese tipo de cosas que el diablo está haciendo a través pues de la muerte, a través de todo lo que vemos nosotros, que es los caminos que el diablo pues hace. Entonces, la pregunta es: ¿cómo puedo lograr mi rehabilitación? ¿Cómo puedo lograr mi recuperación? Y claramente que ya lo hicimos aquí con los jóvenes aquí presentes. Ya les pregunté a cada uno de ellos cómo están llevando su recuperación. Pero si no lo hacemos, si no estudiamos la Escritura, si nos basamos nada más en enseñanzas humanas, a través de tradiciones, de cositas de esas, no, con eso no vamos a vencer al diablo. Es bien importante dentro de esos 12 pasos que se maneja pues aquí, en esta clínica. Yo no manejo los 12 pasos, yo manejo la Escritura, la Biblia, el poder de Dios, a través de Cristo Jesús, por medio de su Espíritu Santo. Mas, sin embargo, debo de mencionar, como siempre lo he dicho, lo menciono nada más, ¿verdad?, que el primer paso me habla de que yo tengo que admitir, tengo que reconocer que tengo un problema. Esa es una ganancia del 90% en la recuperación de una persona. Porque si yo entiendo, si yo admito el problema que tengo, pues voy a ver de qué manera voy a solucionar eso y a darle adelante. Es bien importante que lo entienda. Y el siguiente paso pues me habla de que yo tengo que buscar ese ser superior, que para mí es Dios, el de las Escrituras, el de la Biblia, y que yo tengo que internarme a su palabra para que yo tenga la
capacidad espiritual de aprender la conducta que Él me da para poder vencer las artimañas del diablo. Esa es la cosa. ¿Por qué? Porque ya lo hemos dicho aquí hasta el cansancio. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de vida para el creyente. La Biblia nos va a decir, pues, cómo tenemos que comportarnos. Por eso es el manual de vida. La Biblia es la que nos va a enseñar a vivir bien, a tener una buena relación con Dios, ¿verdad? A vivir adecuadamente de acuerdo a sus preceptos. Y si yo desconozco la palabra de Dios, voy a vivir ¿de qué manera? En ruina. Y lo tengo que decir muy seriamente porque así es. Oseas 4:6 dice la Escritura, mi pueblo pereció por falta de ¿qué? Conocimiento. Es como si un ciego guiara a otro ciego. Entonces, sencillamente no se puede. Entonces necesitamos la Escritura para poder nosotros rehabilitarnos, recuperarnos, y también un punto importante que es el que nos tiene que llevar hasta aquí, ver contra qué estamos nosotros luchando, lidiando. ¿Por qué lo tengo que decir así? Porque la gente, al no tener conocimiento espiritual, no puede ver a su adversario, el enemigo, es decir, el diablo, Satanás. La gente puede decir, pues sí, caí en la droga, caí en el alcohol, caí en el cigarro, caí en el tatuaje, en la brujería, en la hechicería, pero nuestra vista nada más llega hasta allí y no aplicamos nada. No aplicamos nada. Mas, sin embargo, los que ya tenemos la libertad espiritual de conocer las Escrituras, el Señor nos ha abierto los ojos espirituales para ver a través, vamos a decirlo así coloquialmente, a través de una cortina, y claramente vemos contra qué estamos luchando. Ya que por decir, pongo un ejemplo, ya que por decir, señores, el cigarro no tiene una vida propia, ni la botella, ni el cemento, no tienen vida propia. No, aquí es donde debemos de tener el discernimiento de Dios. ¿Por qué? Porque hay un ser espiritual que mueve estas cosas. Por eso el Señor Jesucristo lo dijo ahí en Juan 10:10. El diablo vino para hurtar, matar y destruir. Por lo cual debemos nosotros estar alertas para esos ataques que el diablo quiere hacer sobre la humanidad. Importante decirlo porque la gente no lo reconoce, no lo admite, no lo conoce por falta de conocimiento. Y después dice el Señor Jesucristo en el segundo párrafo, dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Pero ¿qué parece? ¿Qué pasa cuando una persona no conoce este pasaje bíblico? Pues va a estar ciego, va a estar queriendo luchar contra unas fuerzas invisibles, pero sin armas, sin saber a dónde golpear, al aire. Y van a querer luchar, digamos, ¿cómo decir? Contra el cigarro y la droga, etcétera, pero sin golpear a nadie. ¿Cómo? ¿Cómo pueden luchar así? Médicamente, vamos a decirlo así, el médico puede dar alguna solución, nos puede dar algún tratamiento para guardar nuestro cuerpo sobre un tiempo. ¿Lo puede hacer? Y esa no es la clave, hermano Rafa. Claramente que no. Claramente que no. ¿Por qué? Porque, como dice la Escritura en Romanos 6:23, porque la paga del pecado, la consecuencia es la muerte. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando una persona, no hijo de Dios, una persona, y ahorita voy a explicar el por qué no hijo de Dios. Bueno, porque un hijo de Dios obedece el lineamiento de Dios. Un hijo de Dios sigue la voluntad de Dios. Por eso debemos de tener cuidado de las religiones. ¿Por qué? Porque estas nos van a confundir sencillamente. Dice la Escritura en Juan 1:9, 10, 11 y 12. A lo suyo vino, pero los suyos ¿qué?
a los suyos ¿qué? Lo rechazaron, pues. Lo rechazaron, los suyos le rechazaron. Y abre aquí la invitación a todo mundo, más a los que le busquen, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser ¿qué? Hijos de Dios. Pero entendamos, señores, querido público allá afuera, entienda. Usted, si quiere ser hijo de Dios, debe de depender de Dios y alejarse de toda droga, hermano, de todo pecado, de todo odio, de toda amargura, de todo rencor, de todo camino donde el diablo gobierna. Ahí está. Por lo cual no es fácil. Y más si no tenemos entendimiento en las cosas de Dios. Entonces, si yo quiero ser hijo de Dios, hablo por mí, tengo que hacer la voluntad plena del Señor. Y sobre todo tener el conocimiento de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo ya lo he aprendido aquí. Romanos capítulo 8, versículo 1 dice la Escritura: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan bajo la voluntad de la carne, sino del Espíritu. Y es importante que yo entendí eso. Entonces yo ya no quiero vivir bajo los deseos de la carne, porque estos me van a traer consecuencias malas. Ya me lo enseñó el Señor. Por eso dije, no, voy a entregar mi vida a Cristo. Y lo hice a través de un arrepentimiento. Enseguida oré al Señor, la oración modelo, para que el Señor Jesucristo entrara a mi corazón, fuera mi Señor y mi absoluto servidor. Y después me bauticé como sello de fidelidad delante de Dios. Eso es lo correcto. Y ahora que vivo de acuerdo a la voluntad de Dios, obedeciendo a mi Señor. Esa es la respuesta. Oiga, y conforme a los demonios, el Señor tiene control de mi persona y yo también. Porque cuando el diablo, así como lo dice Mateo capítulo 4, cuando el diablo sencillamente quiso tentar al Señor Jesucristo, le dijo, escrito está. Aquí la palabra de Dios dice que los que están en Cristo, nueva criatura somos. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que diablo, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Pero yo ya tengo los ojos abiertos espirituales. Yo ya tengo una decisión en mi corazón de no querer abrir ninguna puerta al diablo. Y esa es una parte importante, querido amigo, que nos ven a través de las redes. Y si tú no lo has hecho, no lo haces, pues vas a estar en la mira del diablo. Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir. Así que si nosotros vemos tanta violencia en el mundo, vemos delincuencia, vemos saqueos, vemos los feminicidios, no me sorprende, porque el diablo se mete en todas las personas que practican pecado. Ay, 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 así es, Señor. Una persona que tiene el conocimiento de Dios no mata. Una persona que conoce los caminos de Dios no viola, no fuma, no se tatúa. Debe de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es allí donde vemos que si las personas, digamos, matan, violan, secuestran, son usados por el diablo, porque estos hacen pecado. Y el diablo tiene todo derecho legal para posesionar a una persona. Ay, 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 ay. Hermano, qué profundo está eso. Es que así lo dice la Escritura. Cuando una persona le abre una puerta al diablo, un espíritu entra en esa persona. Lo dice la Escritura también. ¿Y qué más? El diablo tiene control de esa persona. Y lo agarró a través de una adicción. Es por eso que la gente me dice hasta el cansancio: hermano, salgo, entro. No puedo lograr mi rehabilitación. No puedo, recaigo. ¿Por qué es? Porque estás bajo el gobierno del diablo. Porque no has entregado tu vida a Jesucristo. Porque no has dejado el pecado. Por ese motivo es.
Aunque tú te vayas hasta China, el diablo tiene poder sobre ti, así nada más. Y si no nos despojamos de todo pecado, entonces el diablo sigue siendo nuestro gobierno, así nada más. Así es. Por eso el apóstol Pablo en Efesios 6:10 lo dice muy claro después de que él comparte el evangelio. De despedida les dice a los hermanos allí a los Efesios, en el pueblo de Efesios, pues les dice: por lo tanto, hermanos, fortaleceos en el Señor. Vea el consejo: fortaleceos en el Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, no tenemos lucha contra personas naturales, no, sino contra potestades. Tenemos lucha contra seres, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes aquí arribita. Por lo tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estén firmes. Claramente que sí. Hay que estar atentos contra las acechanzas del diablo, porque nos va a querer ¿qué? Tentar, nos va a querer hacer caer. Y es importante que yo lo entienda. Después dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, con la estructura de la Biblia, con el consejo correcto de la palabra de Dios. Aquí está. Y vestíos con la coraza de justicia, lo que es justo, lo que es correcto delante de Dios. Y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con el que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe tiene que ser para mí la confianza en ese Dios que he conocido a través de la Escritura, querido hermano. Porque yo no puedo tener una fe que está situada en la idolatría, en los ídolos, en la Guadalupe, en vírgenes santos, en la Santa Muerte. Pues ese es un camino erróneo. Eso es muerto. Por eso la gente, ese tipo de fe no sirve. La fe correcta es la que nos explica la Escritura, pero en el Dios verdadero. Esa es la fe correcta. Por eso dice la Escritura: porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así nada más. Hebreos es en el 11:6. Entonces dice la Escritura, sigo leyendo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vea nada más. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Eso quiere decir por todos aquellos que se entregan a Cristo. Esos son los santos, no los monitos que les ponen veladora. Por eso debemos de tener cuidado de la doctrina que se nos enseña. Dios le guarde, hermano. Gracias. Es bien importante que yo dependa de la preciosa palabra de Dios. Lo dijo el Señor Jesucristo. Y que el Espíritu Santo sea el que a mí me encamine espiritualmente. Mi guía, pues. Porque ayer en otra clínica me decían: no, hermano Rafa, lo que pasa es que cada quien interpreta la Escritura a su manera. Erráis, como dice el Señor Jesucristo, porque no conocéis las Escrituras ni el poder de Dios. No, la Escritura está bien clarita y todos la podemos interpretar fácilmente. No necesitamos que una otra persona nos lave el coco, con perdón de la expresión. Eso sucede cuando la persona no conoce nada de las cosas de Dios. Si no conoces, querido amigo, las cosas de Dios, cualquiera puede llegar y engatusarte, engañar. Cualquier religión te va a llegar y te va a imponer sus costumbres, sus doctrinas, y vas a caer allí. Pero cuando tienes todo el conocimiento de Dios a través de la Escritura, ¿verdad? Ya la volteo, la tortilla, ya no te pueden engañar. Es decir, si llegara una persona mía
a mí, una persona mormona, por decirlo así, me quiere dar su doctrina, pues no, yo le voy a decir, a mi querido amigo, busca a Cristo, Jesús es tu Salvador. Porque ellos tienen otro libro llamado el libro del Mormón, totalmente equivocado. Esa es una falsedad, una mentira, que el Señor se apareció después de nacer en Belén, Jerusalén, que también se apareció en América. Es una gran mentira. Gálatas 1, 7, 8 y 9, ya ves. Importante saber esto. Entonces están en un tremendo error. Si a mí llega un testigo de Jehová, la misma cosa tengo que decir, ¿verdad? Porque en primer lugar ellos no son testigos de Jehová. De empezar nada más por allí es un tremendo error. Los testigos de Jehová son los judíos, el pueblo de Israel, ellos son testigos de Jehová. Nosotros los gentiles, los que no conocíamos la Escritura, ahora por el convencimiento de la Escritura, por el sacrificio de Jesucristo, somos testigos de Cristo. Testigos de Cristo Jesús. Libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, ahí está. Entonces nosotros somos testigos de Cristo, no de Jehová. Y si llega un católico, lo voy a decir así porque lo tengo que decir, hace más de 500 años se conquistó este continente. Llegaron los españoles y trajeron la religión romana. Por eso no se te sorprende, amigo, que la persona que se le instruyó aquí a manera de esa doctrina, le hicieron decir, soy católico, soy apostólico y soy ¿qué? Romano. ¿Cómo es posible? Eso no dice la Escritura. No, Señor, en primer lugar yo soy mexicano. ¿Cómo me imponen una serie de cosas que no son bíblicas, que son incorrectas? Eso no lo enseña la Biblia, querido amigo. Entonces los españoles trajeron una serie de doctrinas equivocadas, contrarias a la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? En el amor de Dios, porque bueno, estamos platicando nada más. Instrúyete en la palabra de Dios. Lucha, nada pierdes con buscar la Escritura, la Biblia. Así que, querido amigo, si tienes Biblia en casa, lee para que aprendas, para que Dios te abra los ojos espirituales. Sí, porque la religión traída por los españoles, pues la religión católica, no quiere decir que sea la de Dios, la única, la verdadera, o que el Señor Jesucristo la dejó como consecuencia de lo que tenemos que seguir. No, Señor, así no es. Eso de que tú eres Pedro y sobre Pedro están todos los papas, un error. Por eso, querido amigo, estudia tú mismo, nada te cuesta. Estudia la palabra de Dios. Hermano, entonces, por lo cual usted, ¿qué es? Yo soy cristiano, porque así lo dice la Escritura. En el capítulo 11 del libro de los Hechos. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Esto quiere decir a los seguidores de Jesús. Ahí está. Cristianos sí aparece en la Biblia. La palabra católico no, Señor. Así de testigo, ni mormón. Los testigos de Jehová sí aparece aquí, pero son, como les repito, los seguidores, que en este caso es el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Por eso es importante conocer la verdad. Ahora, hermano Rafa, ¿pero por qué levanta la mano? Porque yo lo quiero decir así. O sea, yo compruebo que la Biblia es real, que Dios es real, que el Señor es real. ¿Por qué lo dice, hermano, como testimonio suyo? ¿Por qué? Porque sencillamente yo vivía en maldad, en pecado, haciendo cosas terribles. Lo digo así, lo grabo así en el video. Y cuando yo conocí de Dios, cuando conocí del Señor Jesucristo y entregué mi vida al Señor, el Señor ¿cómo se llama? Me transformó totalmente en una nueva persona. ¿Ahora qué? Ya no vivo más, sigo al Señor Dios Todopoderoso, hago su voluntad y vivo bien, ya no hago pecado. Ahí está, no me muerdo la lengua, ya no hago pecado, lo que hacía antes. Por eso, como dijo el apóstol Pablo, ahora ya soy una nueva criatura en Cristo Jesús. A Dios la gloria. Y eso es lo que estamos enseñando. Pero necesitamos saber, querido amigo, quién es tu opositor, que es Satanás.
Entonces, si nosotros no vemos quién es el enemigo número uno de nuestras vidas, no podemos jamás llegar a la libertad espiritual, ni mucho menos a la recuperación espiritual. ¿Por qué? Porque el paso número 12 dice, habiendo obtenido un despertar, ¿qué? Espiritual. La gente no llega allá. No, señor. En las clínicas de rehabilitación de AA no llegan. Ayer estuve haciendo la encuesta, bueno, ayer toda la semana, a ver si estaban estudiando la Biblia, a ver si se aprendían textos bíblicos, a ver si qué avance tenían, que me dijeran un texto bíblico, un salmo, un proverbio de memoria, y tristemente 0. Del 1 al 10, 1. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que no estamos avanzando. A la gente no le gusta la palabra de Dios. Y vemos que si siguen así en las clínicas el no obedecer las cosas de Dios, no vamos a alcanzar una rehabilitación sana, completa. Porque Dios es el que libera. El Señor Jesucristo es el que rompe toda cadena de atadura del diablo. Y si la gente no entiende esto, la gente va a seguir en posesión del diablo. Ay, 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 lo digo porque lo tengo que decir. Así lo dice la Escritura. El Señor Jesucristo nos vino a libertar del diablo, de las cadenas del diablo, y la gente lo debe de saber. Y si Dios me permite, vamos a estar en el centro. Ya pedí un permiso para estar en una de las plazas en el centro y estar hablando esto con una mesita y poner información a la gente de por qué no debe de tatuarse, por qué no se deben drogar, por qué no deben dejar el alcohol, todo este tipo de situaciones que la gente no obedece, pues. Nomás les hablan de Dios y parece como si les echara cáncer encima, algún ácido. Detestan. La gente detesta a Dios. Y ahorita que por ahí se viene lo que llama la gente Semana Santa, lo agarran de borrachera y paseo. ¿Cuál Semana Santa, hombre? Necesitamos hacer ¿qué? Cambios. Barrer nuestra vida interna, tirar a la basura todo lo malo, toda instrucción incorrecta delante de Dios. Y yo le digo a usted, querido amigo, con esto estamos terminando, que si usted quiere conocer la verdad y ser libre, conozca la Biblia. Y también, ¿sabe qué? Hágase un examen, a ver si aquí lo voy a ver, aquí lo voy a confrontar, a ver si lo que le enseñaron a usted es bíblico. Lo confronto a esto, querido amigo, como yo lo hice. Yo fui renuente a la palabra de Dios, pero bendito Dios que no me dejó, que porque ese era mi deseo, servir a Dios. No me dejó el Señor. Y bendito Dios, porque el Señor Jesucristo rompió toda cadena y atadura del diablo. Entonces, haga eso, querido amigo. El conocimiento que usted tiene espiritual o religioso de alguna religión, compruébelo con la Escritura, con la palabra de Dios. Y allí el Señor le va a decir a usted la verdad. Sea valiente y hágalo. Si quiere usted ser libre, queridos compañeros y queridos amigos que por ahí nos ven a través de las redes sociales. Que tengan excelente día. Dios les guarde. Nos vemos en la próxima.